Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 10, versículo 16. Primero vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y así dice la palabra en Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Aquí es Jesús el que nos está aconsejando que seamos prudentes, ¿verdad? Como serpiente y sencillo como paloma. El Señor nos manda como oveja, ¿verdad? Porque Él es nuestro pastor. Si miramos en el Salmo 23, versículo 1, dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Por eso es que Él nos manda como ovejas, porque somos ovejas de Él. Él es nuestro pastor. El símbolo del lobo es el diablo, ¿verdad? Nosotros ya habíamos estudiado que diablo es en griego y Satanás es en hebreo. El lobo es carnívoro y duerme de día. A esto no le gusta la luz. Buscan las presas más fáciles de atrapar. Por ejemplo, la oveja que anda en la oscuridad, la oveja que anda en la carne. Él tiene un buen olfato y sabe cuál es la oveja, o cristiano que anda en la pura carne. Y es ahí donde lo caza para devorarlo. A los lobos no les gusta la luz. Cuando un hijo de Dios está en una búsqueda constante de la presencia de Dios, irradia luz. Esa luz proviene de Dios, de hacer su voluntad, lo que Él nos manda en su palabra. Miremos qué nos dice Jesús acerca de nosotros, que somos la luz del mundo. Eso sale en Mateo capítulo 5, versículo 14. Así dice la palabra en Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí es Jesús que nos está diciendo que somos la luz del mundo. Después nos sigue aconsejando Jesús también en Mateo capítulo 5, versículo 16, que nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que irradiar luz. ¿Cómo la vamos a irradiar? Con vuestras buenas obras, ¿verdad? Y así va a decir la gente: gloria a Dios, van a alabar a Dios por nuestras buenas obras. Tenemos que tener cuidado para no ser devorados por este lobo. El Señor Jesús nos aconseja, ¿verdad? Eso en Mateo 10, 16. He aquí, nos dice el Señor, os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Vamos a estar en medio del lobo, pero tenemos que hacer lo que Jesús nos manda, ser prudente como la serpiente. La palabra prudente que utiliza la Biblia es la palabra griega, frónimos, que significa sagaz, astuto, avisado, que prevé y previene las cosas. Tenemos que ser sagaz, astuto, previendo la maldad y ataques que nos tira nuestro enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como sale en Efesios capítulo 6, versículo 12. Podemos leerlo, Efesios 6, 12, que dice así la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Así que nuestro enemigo no son las personas, sino el que está detrás usando a ese individuo para hacerte daño, para hacerte caer en su trampa. Que seamos prudentes, como nos aconseja nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que seamos prudentes. Miremos las características de la serpiente, ¿verdad? La característica número 1: son hábiles detectando el movimiento de su presa. Tenemos que detectar los movimientos de nuestros enemigos, esas huestes de maldad. Él hará de todo para que caigamos en su trampa. Nosotros tenemos que saber cuáles son sus planes. Siempre habrá alguien usado por él. Antes de que éste quiera dar un paso, démoslo primero nosotros. Vayamos delante, adelantémonos, ¿verdad? Para que él sea nuestra presa y no nosotros. La segunda característica de la serpiente paraliza a su presa. Paralicemos al diablo, ¿verdad? No haciendo lo que él quiere. Hagamos mejor la voluntad de Dios, ¿verdad? Si lo hacemos, se cumplirá lo que sale en la Biblia. En Santiago capítulo 4, versículo 7. Miremos qué nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Así dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Tenemos que someternos a Dios, someternos a su palabra, someternos a su voluntad, ¿verdad? No hacer lo que el diablo quiere, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Él huirá de nosotros.
va a ver que no puede con nosotros. ¿Qué va a pasar? Se va a paralizar, no va a saber qué hacer porque nosotros no hacemos lo que Él quiere, no caemos en su tentación, hacemos la voluntad de Dios. Entonces ahí donde Él queda paralizado y huye. Tercera característica de la serpiente. Las serpientes no cierran los ojos para dormir, no tienen párpados, ¿verdad? Nos enseña que hay que estar con los ojos abiertos siempre. No hay que dormitar como las 5 vírgenes que salen en Mateo, capítulo 25, versículo 1 y 2. ¿Qué nos enseña Jesucristo ahí? En Mateo 25, versículo 1 y 2. Nos dice Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y nos está diciendo el Señor Jesús que 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. La palabra insensata es la misma. Esa palabra insensata es la misma palabra que sale en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Y así dice, ¿verdad? Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Entonces, las 5 vírgenes insensatas despreciaron la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Ahí no estamos nosotros somos los, ¿verdad? Las prudentes, porque el Señor nos está enseñando a ser prudentes, no despreciando la sabiduría y la enseñanza de Dios. No tenemos que dormitar, tenemos que escudriñar las escrituras de día y de noche, como sale en Josué 1:8. ¿Qué dice Josué capítulo 1 versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que escudriñar las escrituras de día y de noche para no caer en las trampas de este lobo, ¿verdad? Y así se cumpla, que todo nos va a salir bien. Aleluya. Si nos mantenemos escudriñando la escritura, ¿verdad? No vamos a cerrar los ojos, vamos a discernir los ataques del enemigo, haciendo todo lo que sale en la Biblia, desde el principio de la Biblia hasta el final, ¿verdad? Defendámonos, ¿verdad? Como se defendió Jesús. ¿Cómo se defendió Jesús? Lo puede leer usted en su casa en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, donde Satanás quiso tentar a Jesús. ¿Cómo se defendió Jesús? Con la palabra. Porque por eso es importante, ¿verdad? Meditar en la palabra de día y de noche para defendernos por medio de la palabra de Dios. Así como se defendió Jesús y no cayó en la tentación. Así tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Miremos la cuarta característica. Se impulsa ejerciendo fuerza contra las irregularidades del terreno, ¿verdad? Dios nos da la fuerza por el camino de la vida para no detenernos. O si nos encontramos con caminos irregulares como arenosos, pedregosos, con espinas, dice la Biblia que el Señor va un paso adelante de nosotros. No nos tiene que mover a que hayan piedras, ¿verdad? Que hayan espinas. Tenemos que seguir en el camino del Señor. Nada nos puede, ¿verdad?, detener. Miremos qué nos dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Así dice la palabra. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No tenemos que temer, ¿verdad? Aunque sea el camino pedregoso ¿verdad?, con espinas. Porque el Señor va delante de nosotros. Él estará con nosotros. No nos va a desamparar. No tenemos que temer, ni intimidarnos. Nada nos debe de detener. Así como la serpiente, que no le importa el camino, ella sigue adelante. Como nos enseña Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Pablo? Que nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Qué nos dice Romanos 8, 35? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo, del amor que ha sembrado en nuestros corazones. No nos puede separar. Todas esas cosas nos pueden suceder, pero como estamos con el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor que Él nos sembró en nuestros corazones, nada nos va a separar. La quinta característica de la serpiente. Las escamas son muy duras y le permiten resistir la inclemencia del tiempo. Las escamas son como un escudo para la serpiente. Así nuestro escudo es Jehová de los ejércitos, como sale en el Salmo capítulo 3, versículo 3, que dice así la palabra: mas tú, Jehová, dice la palabra, eres escudo alrededor de mí,
mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿verdad? El Señor es nuestro escudo, protegiéndonos, ¿verdad? Él es el que nos levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Cuando estamos en adversidades, estamos decaídos, Él es el que nos levanta la cabeza. También nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad? A veces es importante, ¿verdad? Ponernos ese escudo del Señor protegiendo, pero ¿cómo vamos a tener ese escudo? En la búsqueda del Señor, en la búsqueda de su presencia, ¿verdad? Escudriñando las Escrituras. Miremos la característica 6. Muda su piel de manera periódica. Se desprende de la piel antigua y genera una nueva. Nos enseña que tenemos que dejar todo lo viejo, lo que nos impide hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Botar todo el pasado, todo lo viejo, ¿verdad? Tirarlo a la basura, ¿verdad? Porque ya vamos en el cielo, vamos a tener una nueva vestidura. Miremos qué nos aconseja la Biblia en 2 Corintios 5, versículo 17. Así dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura, ¿verdad? Todo lo pasado botado, olvidado como el Señor olvida. Así todo botado a la basura. Y aquí todo lo vamos a hacer nuevo, nueva criatura. Somos en Cristo Jesús. Después nos dice Jesús que seamos sencillos como la paloma, ¿verdad? Sigue diciendo Jesús que seamos sencillos. La palabra sencillo que utiliza la Biblia es la palabra griega akeraios, que significa inocente, inofensivo, simple, ¿verdad? Tenemos que ser inocentes, como dice Jesús, inofensivo y simple a cualquier problema que se nos presente. Una de las características de la paloma es que tiene un buen sentido de la orientación, ¿verdad? Sabe a dónde va. Así nosotros sabemos dónde será nuestro fin con el Padre Celestial, ¿verdad? Y su Hijo en el cielo. Nosotros sabemos dónde vamos, tenemos sentido en nuestra vida, ¿verdad? Así como la paloma. La segunda característica de la paloma es la actitud es apacible y tranquila. Así esperamos en nuestro Padre Celestial, que Él tiene todo bajo control. Tenemos que vivir en paz con todas las personas, como nos aconseja la Biblia. En Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos aconseja la Biblia. Leamos Romanos 12, 18. Y así dice la palabra. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí nos aconseja, ¿verdad? El Señor, que vivamos en paz con todos los hombres, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con todas las personas, ¿verdad? Si vivimos en paz con las demás, con todos, ¿verdad? Se va a cumplir la bienaventuranza de la cual habla Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Al vivir en paz con todas las personas van a decir, ese sí es un hijo de Dios. Seremos llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que tratar de vivir en paz, ¿verdad? Tranquilo con todas las personas. La tercera característica de la paloma, que son insistentes con las personas que le dan de comer, ¿verdad? Tenemos que ser insistentes con la comida espiritual. ¿Cuál es la comida espiritual? La palabra de Dios, la búsqueda de su presencia, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que ser insistentes, insistir en escudriñar las Escrituras de día y de noche, porque la palabra de Dios, en ella encontramos la paz, el bienestar. Ella nos limpia, nos fortalece, nos restaura, nos llena, nos sana. Todo es la palabra de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Esa es la enseñanza que nos da el Señor, ¿verdad? Acerca de que seamos prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Es importante, es bueno aprender, ¿verdad? El Señor, cómo nos enseña a través de los animalitos la inteligencia que Él le ha dado a esos animalitos, que nosotros tomemos, ¿verdad? Lo bueno de eso, la inteligencia de ellos. Tenemos que aprender a ser prudentes como la serpiente, saber lo que está planeando nuestro enemigo, los movimientos de nuestro enemigo, paralizar a nuestro enemigo, ¿verdad? No cerrar los ojos, estar activo, ¿verdad? En cualquier problema, no importándonos las irregularidades del terreno, ¿verdad? Botar la escama, todo, cambiar nuestra piel, botar todo lo viejo, vivir en paz con todo. Eso es lo que nos aconseja nuestro Señor Jesús. Espero les haya gustado y hayan entendido lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo. Todos esos son consejos de Dios, de Jesús,
Él los aplicó en su vida y quiere que nosotros los aplicamos, porque nosotros somos seguidores de Jesús. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga sus matrimonios, bendiga a sus niños, sus ancianos. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.